Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Carla, ayudante de la cátedra y integrante de la unidad de anatomía por imágenes. Y hoy vamos a estar viendo la segunda parte de tórax en métodos de diagnóstico por imágenes. Así que bueno, si están listos, vamos a pasar al PowerPoint. Los temas que tocan hoy son el mediastino, el corazón, el pericardio y los grandes vasos. Y vamos a arrancar viendo esta imagen de acá, que es una radiografía del tórax de proyección antero-posterior. Bien, de proyección antero-posterior, en realidad postero-anterior. Las radiografías de tórax de frente se toman como lo vemos acá en esta imagen, donde el paciente está ubicado de frente a la placa y los rayos llegan desde posterior. Es importante siempre pedir al paciente que coloque los hombros hacia anterior para correr a las escápulas de los campos pulmonares, y los rayos atraviesan al paciente y generan la imagen sobre la placa, generando esta imagen que vemos acá. Para recordar un poco los límites del tórax, que seguramente los vieron en el streaming de la primera parte del tórax, está ubicado limitado hacia superior por la abertura torácica superior, con la primera costilla, la primera vértebra torácica y la escotadura yugular del esternón, y hacia inferior está limitado por el diafragma. Acá podemos ver a ambas cúpulas diafragmáticas. Recuerden, antes de continuar con esto, recuerden siempre que por convención el lado derecho va a ser este que estoy señalando y el lado izquierdo va a ser este que estoy señalando, y que al ser una radiografía hay superposición de planos de estructuras, entonces no podemos ubicar lo que es anterior y lo que es posterior. Entonces, continuando con los límites del tórax, dijimos que va desde la abertura torácica superior hasta el diafragma, que acá podemos ver ambas cúpulas, y recordando lo que es la división del tórax, vamos a tener dos regiones laterales, que son los campos pleuropulmonares, que en la radiografía los vamos a ver radiolúcidos, es decir, de color negro, ya que los pulmones contienen aire en su interior, y en el centro vamos a ver una región que es la región del mediastino, que es lo que nos toca ver hoy en el streaming de hoy. El resto de las estructuras ya las vieron, no las voy a mencionar. Hablando de lo que es mediastino, el mediastino está dividido en una región superior y una región inferior, donde estas dos regiones están divididas por un plano que pasa hacia anterior por el ángulo esternal, que es donde se une el manubrio del esternón con el cuerpo, y hacia posterior pasa entre las vértebras T4 y T5. Entonces, si contamos en esta imagen, la primera vértebra torácica, la segunda vértebra torácica, la tercera y la cuarta, a esta altura estaría la división entre el mediastino superior y el mediastino inferior. Comenzando por lo que es el mediastino superior, en esta imagen vamos a poder ubicar a la tráquea, que recuerden que la tráquea es un órgano que es cartilaginoso, es hueco, formado por anillos de cartílago y contiene en su interior aire. Por eso lo vamos a ver como una estructura radiolúcida, ¿sí? Fíjense que tenemos a la columna vertebral más radiopaca y en el centro una estructura más radiolúcida que se corresponde con la tráquea. ¿Alguien recuerda a qué altura vertebral se bifurca la tráquea en los dos bronquios principales? Si alguien quiere participar, los estamos leyendo. Bien, ahí alguien respondió que se bifurca a la altura de T4.
Entonces observemos esta imagen, cómo tenemos la primera vértebra torácica, la segunda, la tercera y la cuarta, y a partir de la cuarta ya no visualizamos más esta estructura radiolúcida que es la tráquea. Vemos únicamente a la columna vertebral. Pasando a lo que es el mediastino inferior, vamos a marcar ahora lo que se conoce como silueta cardíaca, que son los límites que nosotros podemos ver de las estructuras cardiovasculares del mediastino. Para eso quería hacer un repaso de lo que es la anatomía del corazón. En este caso estamos viendo una cara anterior del corazón, y recuerden que la cavidad que vemos en su cara anterior, la cavidad más anterior del corazón, es el ventrículo derecho, que es esto que estoy marcando acá. Hacia la derecha vamos a tener como cavidad principal al atrio derecho. Hacia la izquierda vamos a tener como cavidad principal al atrio al ventrículo izquierdo. Y hacia posterior, que no lo estamos viendo en esta imagen, vamos a tener al atrio izquierdo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a repasar los vasos que salen del corazón. Tenemos al tronco pulmonar, que sale del ventrículo derecho, como lo vemos en esta imagen. Hacia la derecha del tronco pulmonar vemos salir a la aorta ascendente, aunque esta está saliendo del ventrículo izquierdo. Recuerden que estas dos estructuras se entrecruzan, entonces la vemos salir hacia la derecha. Y hacia la derecha de la aorta ascendente vemos a la vena cava superior, llegando al atrio derecho, al cual también llega la vena cava inferior. Ahora vamos a trasladar esta imagen a la radiografía que estábamos viendo y vamos a marcar las estructuras de la silueta cardíaca. Vamos a comenzar por el lado izquierdo y vamos a ver a esta estructura hacia superior que se corresponde con el callado aórtico, esto que vemos acá, que en la radiografía a esta estructura se la conoce como botón aórtico. Es la proyección del callado aórtico, pero la conocemos como botón aórtico. Una aclaración, recuerden que tanto el corazón como los grandes vasos en su interior contienen sangre. Por eso es que en una radiografía se lo va a ver de color radiopaco, es decir, de color blanco, ya que la sangre es una estructura más densa que, por ejemplo, el aire. Entonces, ahora continuando con la silueta cardíaca, en color rojo está marcado el botón aórtico, y un poco más inferiormente vamos a ver a esta estructura que se corresponde con la salida del tronco pulmonar, ¿sí? Estaríamos en esta región del dibujo. Si continuamos del lado izquierdo, vamos a ver un poco más abajo el borde de lo que es la orejuela izquierda. Recuerden que no veo a la aurícula izquierda porque esta está hacia posterior, la cavidad, pero sí puedo ver a la orejuela en la silueta cardíaca. Luego voy a ver esto que marqué en color verde, que se corresponde con el borde del ventrículo izquierdo, que como dije es la cavidad más izquierda del corazón, y fíjense cómo el ventrículo izquierdo forma el vértice del corazón. Ahora, si vamos al lado derecho de la silueta cardíaca, vamos a ver a esta estructura, que es el límite o el borde de la aurícula derecha. Y a la aurícula derecha llegan, como ya mencioné, dos grandes vasos. La vena cava inferior, desde inferior, marcada en amarillo, y la vena cava superior, marcada en este caso en azul. Así nos queda delimitada la silueta cardíaca, que es muy importante que la conozcan. Una aplicación clínica, ya saben ustedes que no entran contenidos clínicos en lo que es el examen, pero es importante o es interesante que ustedes conozcan para qué les sirven, conocer estas estructuras. Una aplicación clínica que podemos darle a la radiografía de tórax y a conocer la silueta cardíaca es conocer si el corazón está en sus parámetros y en sus valores y su tamaño normal. Entonces, para esto existe una fórmula que es el índice cardiotorácico, donde se va a medir el diámetro transverso máximo del corazón,
que fíjense es esa línea que puse yo en color rojo, que va desde los extremos más laterales del corazón a ambos lados, y el diámetro transverso máximo del tórax, que va desde los extremos más laterales, o sea, de lateral a lateral del tórax. Con esto se hace una división, el diámetro máximo del tórax sobre el diámetro transverso máximo del corazón, y nos va a dar un resultado que el valor normal va a ser hasta 0,5. Es decir, que el diámetro transverso máximo del tórax tiene que ser 2 veces más grande que el diámetro transverso máximo del corazón. Si este valor nos da un valor más chico, nos puede dar lo que nos indica que, un valor más chico, nos indica que el corazón va a ser más grande de lo normal, ¿sí? Y vamos a ver en esta imagen donde tenemos un corazón normal, el diámetro transverso máximo del tórax, y acá vemos el diámetro transverso máximo del corazón, este valor sería hasta 0,5, y en este caso vemos como el corazón está agrandado, ¿sí? Y no se corresponde con el valor que vimos antes. Esto de todas formas es para que ustedes conozcan una aplicación clínica. Ahora, continuando con otra radiografía, en este caso tomada de perfil, como vemos acá en la imagen, o de una incidencia laterolateral, vamos a marcar los términos de situación y relación, que ahora son inferior, superior, anterior y posterior. Hacia anterior ubicamos al esternón con el manubrio y el cuerpo. Fíjense esta línea más radiolúcida en el medio. Hacia posterior ubicamos a las vértebras torácicas. Y hacia inferior ubicamos al diafragma, con sus dos cúpulas, la cúpula derecha y la cúpula izquierda. Recuerden que la derecha es más alta que la izquierda. En esta nueva incidencia, vamos a poder ubicar otras cavidades cardíacas, que son las que no podíamos ver en la radiografía de frente. Antes que eso, vamos a marcar nuevamente, para ubicarnos, vamos a ubicar al mediastino, ¿sí? Lo que vimos antes en la placa de frente, que dividimos al mediastino en superior e inferior, ahora lo podemos ver en esta radiografía, donde vamos a dividir esta línea que pasa por el ángulo del esternón hacia anterior y hacia posterior por el disco entre las vértebras T4 y T5. Podemos ver que me divide el mediastino superior del mediastino inferior. Y lo que no pudimos ver en la radiografía de frente, porque tenía los planos superpuestos, pero sí lo podemos ver en esta radiografía de perfil, es que el mediastino inferior va a estar dividido en un mediastino anterior, uno posterior y uno medio. El mediastino anterior se va a encontrar hacia anterior del pericardio. El pericardio está rodeando al corazón, por eso es eso que yo marqué en rojo. Hacia anterior entonces del pericardio tenemos al mediastino anterior. Hacia posterior del pericardio tenemos al mediastino posterior. Y en el medio de ambas hojas del pericardio tenemos al mediastino medio. Entonces acá nos quedan delimitadas las tres porciones del mediastino. Arrancando por el mediastino superior entonces, vamos a ubicar nuevamente a la tráquea, que fíjense que como su origen tiene una forma de conducto cartilaginoso, tanto en una vista anteroposterior como en una vista lateral la vamos a ver de esta manera, como una línea más hipodensa que el resto de las estructuras que la rodean, más radiolúcida, perdón. Y luego pasando al mediastino inferior, lo que podemos ubicar son las cavidades cardíacas. ¿Alguien se anima a contestar qué cavidad cardíaca es esta que está marcada en amarillo, según la anatomía que vimos antes? Es decir, que es la cavidad más anterior del corazón. ¿Nadie se anima?
Bien, bueno, esa cavidad, que es la más anterior del corazón, es el ventrículo derecho. ¿Sí? Recuerden, el ventrículo derecho siempre está hacia anterior. Hacia posterior, alguien respondió el ventrículo izquierdo. Recuerden que si nosotros, cuando nosotros vimos hace unos minutos la anatomía del corazón, vimos que la cavidad que predomina hacia anterior es el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo es la cavidad que predomina hacia la izquierda. Entonces, en una radiografía de perfil, no la voy a poder marcar, o no la voy a poder marcar ahí hacia anterior, ¿sí? La podría marcar a esta altura, pero superpuesta con la aurícula derecha, que es la que está hacia la derecha. Entonces no la puedo marcar sus límites. Lo que puedo marcar es el límite anterior del ventrículo derecho, ¿sí? Y hacia posterior, marcado en color rosa, ¿qué cavidad podemos ver? Que es la cavidad más posterior del corazón. Bien, bueno, hacia posterior, la cavidad más posterior del corazón es la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, en la radiografía de perfil vamos a marcar hacia anterior el ventrículo derecho y hacia posterior la aurícula izquierda. No puedo marcar ni al ventrículo izquierdo ni a la aurícula derecha, ya que ambas se encuentran superpuestas, ¿sí? Igual, esta anatomía y esta ubicación de cada una de las cavidades las vamos a seguir repasando ahora en los cortes en tomografía, así que espero que al final del streaming les quede un poco más claro. Bien, por último podemos ubicar al callado aórtico. En algunas radiografías de perfil está más marcado, en otros menos, dependiendo de ciertas cuestiones de técnica y de ciertas cuestiones del paciente, pero básicamente fíjense cómo ahí se observa una estructura con forma de callado más radiopaca que el resto de las estructuras, es decir, más blanca, ¿sí? Vamos a tener entonces a la aorta ascendente, al callado y luego a la aorta descendente. Vamos a pasar ahora a otro tipo de estudio. Este estudio es una tomografía. Observen las estructuras óseas, por ejemplo las costillas, cómo se ven en su totalidad de color blanco, con la cortical de color blanca. Esto nos indica que es una tomografía y no una resonancia. Y a diferencia de lo que vemos en una radiografía, acá podemos ver cortes. Entonces vamos a ir viendo cortes en distintas direcciones y que se van moviendo. En este caso estamos viendo un corte coronal, donde vemos que esto es superior. Podemos ver, por ejemplo, el manubrio del esternón. Esto es inferior, podemos ver al diafragma. Esto es lateral derecho y esto es lateral izquierdo. Siempre recuerden, por convención, como les mencioné antes, esto va a ser derecho y esto va a ser izquierdo. Y este corte particularmente es un corte bien anterior. Fíjense que estamos a la altura casi del esternón y de las costillas. Bien. Comenzando entonces por anterior y viendo nuevamente la figura del corazón y repasando un poco lo que estuvimos viendo en la radiografía, vamos a ver que la cavidad más anterior era el ventrículo derecho. Y en esta imagen lo estoy viendo acá. Hacia la izquierda estoy viendo una parte del ventrículo izquierdo, pero fíjense que no es la cavidad más anterior, sino que es la cavidad más izquierda. Entre estas dos cavidades estoy viendo el surco interventricular. Si continúo hacia un corte un poco más posterior, vuelvo a ver al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Y ahora, entre ellos, veo esta estructura que tiene densidad muscular. Observen la diferencia entre la luz de los ventrículos, que se ven de un color más hiperdenso. En este caso hablamos de densidades, ya que estamos en una tomografía, se ven de un color más hiperdenso, ya que tienen sangre en su interior. Mientras que las paredes del
los ventrículos o de las cavidades cardíacas que vamos a ir viendo, las distintas, se ve un color más hipodenso, más intermedio, ya que tiene una densidad muscular. ¿Por qué se ven en este caso las cavidades con sangre tan hiperdensas? Porque esta tomografía tiene una sustancia que se denomina contraste que realza la sangre, por eso la vemos tan hiperdensa. Bien, esta estructura de densidad muscular que está dividiendo el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo es el tabique interventricular. Si continuamos ahora hacia un corte más posterior, continuamos viendo al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, y vamos a ver esta estructura que está originándose a partir del ventrículo izquierdo. Esta estructura se va a corresponder con la aorta en su salida, que fíjense cómo se va a cruzar, esta parte que nosotros desde afuera no la vemos, pero en un corte sí la podemos ver, para salir del lado derecho. Y vamos a ver a la aorta ascendente y luego cómo va a doblar para formar el callado. Hacia la izquierda de la aorta vemos otra estructura que se corresponde con el tronco pulmonar, es decir, esto que en el dibujo lo vemos acá. El tronco pulmonar sale del ventrículo derecho, pero en este corte lo vamos a ver hacia la izquierda, porque es su salida. Además vemos otra estructura marcada en celeste en el dibujo, que es una vena brachiocefálica. Luego vamos a ver que las dos venas brachiocefálicas, la derecha y la izquierda, son las que se unen para formar la vena cava superior. Entonces en un corte más posterior vamos a ver a la vena cava superior. Vamos a pasar ahora a un corte más posterior. Fíjense que seguimos viendo al ventrículo izquierdo, pero ahora ya no nos encontramos a la altura del ventrículo derecho, que era la cavidad más anterior, sino que nos encontramos a la altura de la aurícula derecha, ¿sí? Que es la cavidad más derecha. Llegando a la aurícula derecha, vemos esta estructura marcada en color celeste, que es la vena cava superior, que más arriba habíamos visto que estaba formada por las venas brachiocefálicas. En este caso vemos a la derecha. Hacia la izquierda de la vena cava superior continuamos viendo a la aorta ascendente y el callado, originándose del ventrículo izquierdo. Y hacia la izquierda de la aorta vemos al tronco pulmonar. Observen siempre que van siempre en este orden. Hacia la derecha la vena cava superior, en el medio la aorta ascendente y luego el callado, y hacia la izquierda el tronco pulmonar. Y ahora vamos a observar las ramas que se originan del callado aórtico, que son 3 ramas y que es muy importante que las conozcan y que las recuerden en el orden en el que salen, porque así las vamos a poder distinguir en las distintas imágenes. ¿Alguien recuerda cuál es la rama que sale, la rama más izquierda que sale del callado? Fíjense a dónde está yendo hacia el miembro superior. Bien, bueno, la rama más izquierda del callado aórtico es la arteria subclavia izquierda. Yo les di la pista de que se dirige hacia el miembro superior, porque la arteria subclavia, ahí alguien lo respondió muy bien, tenemos un retraso acá. La arteria subclavia, luego de pasar por debajo de la clavícula, si lo recuerdan de locomotor, se va a transformar o se va a continuar como arteria axilar. Entonces, por eso yo les di la pista de que vean su dirección hacia el miembro superior. La siguiente rama, que se encuentra de izquierda a derecha, esta va a ser la segunda, va a ser la arteria carótida común izquierda, que fíjense cómo está ascendiendo en forma vertical hacia el cuello.
Luego, no lo vemos en la imagen, pero a la altura de C4 se va a bifurcar en la arteria carótida externa e interna. Y luego, por último, tenemos esta rama, que está marcada también en rojo, que es el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico es una arteria que luego se va a dividir en las arterias carótida común y subclavia derechas. ¿Sí? Entonces, las tres ramas del callado, que las tienen que conocer, son la arteria de izquierda a derecha, la arteria subclavia izquierda, la arteria carótida común izquierda y el tronco brachiocefálico, que luego da la arteria carótida común derechas y la vena brachiocefálica derecha, la arteria subclavia derecha. Otra estructura que vemos, que la vemos de nuevo hipodensa, es decir, negra porque contiene aire, como la veíamos en la radiografía, también negra, es la tráquea, que se encuentra en el mediastino superior, por eso la vemos superiormente a las estructuras que estoy marcando, ¿sí? Bueno, continuando, es un corte aún más posterior que el anterior. Ahora vamos a ver la cavidad más posterior, que alguien respondió antes, que lo estoy leyendo recién ahora, respondió que era el atrio izquierdo. Estaba muy bien esa respuesta, y acá les va la explicación de por qué en la radiografía de perfil veíamos hacia posterior al atrio izquierdo. Fíjense que en este corte veo al atrio izquierdo, que es la cavidad más posterior del corazón. Y fíjense, esto que estoy marcando ahora, son 4 vasos que están llegando al atrio izquierdo. Esos 4 vasos son las 4 venas pulmonares. La vena pulmonar superior izquierda, inferior izquierda, superior derecha e inferior derecha, llegando al atrio izquierdo. A su vez, vemos esta otra estructura, ¿sí? O estas dos estructuras. Una se está yendo hacia el pulmón izquierdo y otra se está yendo hacia el pulmón derecho, que son las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares se originan de la división del tronco pulmonar. Fíjense, las tenemos también acá en el dibujo, la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Y fíjense cómo luego se van a ramificar, van a seguir la misma ramificación que van a seguir los bronquios, para dirigirse a los diferentes lóbulos y luego a los diferentes segmentos pulmonares. Y podemos ver también en este corte, marcado en color rojo, una porción de la aorta descendente. La aorta descendente que se origina del callado y que va a tener su porción torácica y luego su porción abdominal una vez que atraviesa el hiato del diafragma, el hiato aórtico del diafragma. Por último, si vamos un corte aún más posterior, fíjense cómo ahora estamos viendo a la columna vertebral, o sea que estamos bien en el mediastino posterior. Antes nos encontrábamos en el mediastino medio, por eso ubicábamos al corazón y los grandes vasos, ahora ya estamos en el mediastino posterior. Ubicamos en toda su totalidad a la aorta descendente, ¿sí? En este caso a la descendente torácica. La descendente abdominal la veríamos más abajo, es la que vimos antes. Bueno, por último vamos a hablar de ahora cortes axiales. Esta es nuevamente una tomografía. Nuevamente tengo la cortical del hueso de color blanco. Y vemos que esto es anterior, esto es posterior, esto es otra vez la derecha y esto es otra vez la izquierda. Y vamos a continuar los cortes desde superior a inferior. En un corte superior, que es este que estamos viendo acá, tenemos hacia los laterales otra vez a los campos pleuropulmonares y en el medio al mediastino. Y como estamos en un corte que yo dije que es superior, vamos a estar en el mediastino superior. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos en el mediastino superior y no, por ejemplo, en el mediastino inferior? Bueno, primero que nada, fíjense esta estructura bien hipodensa y bien redondeada, es un corte axial de la tráquea, ¿sí? Como ya mencioné, la tráquea se bifurca a nivel de T4
y a nivel de T4 estaba también la transición entre el mediastino superior y el medio. Entonces ya si vemos a la tráquea podemos afirmar que estamos en el mediastino superior. Además, vemos hacia posterior de la tráquea otra estructura que no habíamos visto hasta ahora no la habíamos mencionado, pero que también está en el mediastino superior, que es el esófago. Recuerden siempre, el esófago se encuentra hacia posterior de la tráquea. ¿Y cómo puedo diferenciar en una imagen a la tráquea del esófago, además de por su ubicación y por sus relaciones? El esófago es un órgano que es muscular y que suele estar colapsado. Es decir, que yo no voy a ver la luz llena de aire como si la veo en la tráquea. Entonces fíjense que la densidad es distinta, es más hiperdensa que la tráquea, ya que es densidad muscular. A esta altura puedo ubicar también a las tres ramas del cayado que habíamos visto antes, ¿sí? La rama más izquierda, como mencionó alguien por ahí, cuando lo pregunté, es la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Luego, en el medio, voy a tener a la arteria carótida común izquierda, y luego voy a tener al tronco brachiocefálico, que es esa arteria que luego se va a dividir en la arteria carótida común y subclavia derechas. Esas son las tres ramas del cayado, las estamos viendo en el mediastino superior. Como estructuras venosas, en el mediastino superior tenemos a dos venas. A las venas brachiocefálica izquierda y brachiocefálica derecha. Luego estas dos se van a unir para formar la vena cava inferior, que lo vamos a ver esto en cortes más inferiores. Acá les dejo una imagen para que vean y se imaginen a qué altura está este corte. Este corte lo estamos realizando aproximadamente a esta altura, ¿sí? Por eso podemos ver a la tráquea, podemos ver a las tres ramas del cayado y hacia anterior podemos ver a la vena brachiocefálica izquierda, hacia anterior de las ramas del cayado, y un poco más hacia la derecha a la vena brachiocefálica derecha. Entonces fíjense cómo en esta imagen podemos apreciar cómo lo venoso en este caso es anterior a lo arterial, ¿sí? Ahora pasamos a un corte más inferior, donde podemos ver esta estructura, nuevamente, que es la tráquea, y hacia posterior continuamos viendo al esófago, es decir que todavía más o menos seguimos a la altura del mediastino superior. Y vamos a ver esto, que está inferior, justo inferior a donde antes veíamos las ramas del cayado, y justamente esto es el cayado aórtico. Fíjense su dirección. Si yo ahora estoy viendo en esta imagen que les dejo acá una vista lateral izquierda del mediastino, y yo en esta imagen estoy haciendo el corte a esta altura. Entonces fíjense, por eso el cayado se ve de esa manera, se ve así. Y como siempre sigo viendo, marcado en celeste, a la derecha del cayado a la vena cava superior, ahora formándose por lo que antes eran las dos venas brachiocefálicas. Se juntan y más inferiormente forman la vena cava superior. Ahora bajamos a un corte más inferior. Fíjense lo que pasa acá con la tráquea. Ya no veo una única luz, veo dos. Entonces ya puedo afirmar que no estoy viendo más la tráquea, sino que estoy viendo su bifurcación en el bronquio fuente o bronquio principal derecho y en el bronquio fuerte o bronquio principal izquierdo. Posteriormente continúo viendo al esófago. El esófago, a diferencia de la tráquea, continúa en el mediastino inferior. Y dentro de lo que es el mediastino inferior lo voy a encontrar en el mediastino posterior. Por eso fíjense que lo vemos bien cerca de lo que es la columna vertebral. Y ahora, en lugar de ver al cayado aórtico, como veíamos antes, vamos a ver esta estructura hacia anterior y esta estructura hacia posterior, que son la aorta ascendente hacia anterior y la aorta descendente hacia posterior. Si vemos de nuevo la imagen que habíamos visto de una vista lateral del mediastino, ahora el corte, en lugar de hacerlo por acá, lo estamos haciendo por acá. Entonces vemos dos luces, la de la aorta ascendente y la de la aorta descendente. Hacia la derecha
volvemos a ver a la vena cava superior, y hacia la izquierda vemos al tronco pulmonar, pero en este caso estamos viendo su rama izquierda, o sea, estamos viendo que está dando a la arteria pulmonar izquierda, yéndose hacia el pulmón izquierdo. Si bajamos en el corte, continuamos viendo a los bronquios. Fíjense cómo los bronquios se van separando porque se están yendo uno a cada pulmón. Y hacia posterior continuamos viendo el esófago. En este caso alcanzamos a ver una pequeña luz en el esófago, hipodensa, pero fíjense que es mucho menor que la luz de los bronquios y la tráquea. Y hacia posterior del esófago empezamos a ver otra estructura que la vemos redondeada, es decir, que es una estructura que podemos saber que tiene una orientación vertical, alargada, y que yo estoy haciendo al hacer un corte axial, la veo en forma circular, y que la veo en el mediastino posterior, la veo cercana a la columna vertebral, pero la veo más del lado derecho, en lugar de verla del lado izquierdo, como estoy viendo a la aorta descendente. ¿A alguien se le ocurre que puede ser esta estructura? Les di una pista, está pintada en color azul, así que es una estructura venosa. A ver si alguien se anima a responder. Tenemos una vena en el mediastino posterior. Bueno, era una pregunta igual difícil. Esta vena es la vena ácigos, que si recuerdan, se va a originar de la vena lumbar ascendente y la vena subcostal del lado derecho. Va a ascender en forma vertical por el lado derecho de la columna, por el mediastino posterior, y luego, a nivel de T4, va a desembocar en la vena cava superior. Lo importante en esta imagen es que sepan reconocerla por su ubicación, el mediastino posterior hacia la derecha. Y hacia la izquierda vemos a la aorta descendente, que a partir de acá y hasta el abdomen la vamos a seguir viendo siempre en esta ubicación. Vamos a verla siempre de manera redonda hacia la izquierda de la columna vertebral. Y hacia anterior continuamos viendo a la aorta ascendente. Nuevamente, hacia la derecha de la aorta ascendente vemos a la vena cava superior. Y hacia la izquierda vemos al tronco pulmonar. Pero ahora observen lo que está pasando con el tronco pulmonar. Se está dividiendo en las arterias. Pulmonar izquierda, que ya la veíamos en el corte superior, pero acá la seguimos viendo, pero la que no veíamos antes es a la arteria pulmonar derecha. Y fíjense que acá se puede destacar la relación que tiene la arteria pulmonar derecha con el callado aórtico. Si nosotros sabemos que el callado aórtico estaba a esta altura, entre la aorta ascendente y la descendente, pero más superiormente, en cortes más superiores, ahora vemos al tronco, a la arteria pulmonar derecha pasando por acá. Eso significa que la relación de la arteria pulmonar derecha con el callado aórtico es que pasa inferiormente. Entonces se origina del tronco pulmonar, pasa inferiormente al callado aórtico y se dirige hacia el pulmón derecho. Continuamos en un corte inferior. Las estructuras que vamos a ver son las mismas que veníamos viendo. Seguimos viendo la aorta ascendente y a la aorta descendente. Hacia la derecha seguimos viendo a la vena cava superior. Y hacia la izquierda ya lo que empezamos a ver es parte de la cavidad de donde sale el tronco pulmonar, que es el ventrículo derecho. Entonces ya comenzamos a ver parte del ventrículo derecho. Seguimos viendo también
a la arteria pulmonar derecha y empezamos a ver parte de esta cavidad, que vamos a verla si la seguimos hacia inferior. Quizás en este corte es un poco difícil darse cuenta qué cavidad es, pero ahora la vamos a ir siguiendo hacia cortes más inferiores y vamos a ver que esta cavidad es la aurícula izquierda, ¿sí? Continuamos viendo también al esófago. En todo el mediastino posterior lo vamos a ver, ya que el esófago continúa hasta el diafragma, donde pasa por el hiato esofágico del diafragma y termina en abdomen, entonces nunca lo vamos a dejar de ver. Y hacia posterior continuamos viendo a la vena ácidos. En este corte seguimos viendo al esófago, seguimos viendo a la vena ácidos, seguimos viendo a la aorta ascendente y descendente, y ahora empezamos a ver esta parte que es de donde estaba saliendo, a donde estaba llegando la vena cava superior, que va a ser la aurícula derecha. Vemos también, comenzamos a ver al ventrículo derecho, y ahora sí vemos hacia posterior, bien ubicada, a la aurícula izquierda. Vayan viendo cómo las cavidades ya van adquiriendo la ubicación que mencionamos antes. Sin embargo, este es un corte intermedio, ahora vamos a ver un corte más en el centro del corazón y vamos a ubicar bien la ubicación de estas estructuras. Continuamos hacia inferior, entonces continuamos viendo el esófago, continuamos viendo a la vena ácidos, continuamos viendo a la aorta ascendente y la aorta descendente, y continuamos viendo hacia la derecha esta cavidad que es la aurícula derecha. Hacia anterior continuamos viendo, porque ya lo veíamos, al ventrículo derecho. Hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, vemos al ventrículo izquierdo. Y hacia posterior vemos a la aurícula izquierda. Por último, si seguimos a un corte más inferior, donde podemos visualizar bien claras las 4 cavidades, vamos a ver que la cavidad más anterior es el ventrículo derecho. Esto resume un poco las imágenes que vimos antes, ¿sí? Bien hacia la derecha vamos a ubicar a la aurícula derecha. Hacia la izquierda vamos a ubicar al ventrículo izquierdo. Y hacia posterior vamos a encontrar a la aurícula izquierda. Acá les dejo un esquema que les puede servir. Principalmente les van a servir para los cortes axiales, como este que estamos viendo. Pero en realidad, si ustedes tienen esta imagen en mente, van a poder ubicar las 4 cavidades cardíacas en cualquiera de las imágenes que fuimos viendo, ¿sí? Incluso les va a servir para una radiografía, para saber qué es lo que veo en una radiografía de frente y saber qué es lo que veo en una radiografía de perfil. Fíjense cómo entonces hacia anterior tenemos al ventrículo derecho, hacia posterior a la atrio o aurícula izquierda, hacia la derecha tenemos a la aurícula derecha y hacia la izquierda al ventrículo izquierdo. Además de eso, algunas cosas que podemos ubicar en esta imagen. Observen que, como les dije antes, nosotros vamos a ver en un color más hiperdenso a la sangre, ya que esta imagen tiene contraste. En este caso observen que vemos, bueno, a las 4 cavidades y vemos en un color más hipodenso, que es un color, una densidad muscular, vemos nuevamente a las paredes de las cavidades. Y observen cómo la pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la pared del ventrículo derecho. Esto es así, lo aprenderán a lo largo de la carrera, porque el ventrículo izquierdo va a manejar más presiones, entonces necesita más fuerza. Las paredes necesitan más fuerza para impulsar a la sangre. Entre los ventrículos observamos a esta estructura muscular, que es el tabique interventricular, que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entre los atrios o aurículas también observamos esta pared muscular, que se llama el tabique interauricular o atrial. Y este corte es un corte interesante porque justo nos permite ver esta parte del tabique, del corazón, que es un tabique que se encuentra entre el atrio derecho y el ventrículo izquierdo, y se denomina el tabique interatrio ventricular.
es simplemente una parte de este tabique que no queda ubicada ni entre los dos atrios ni entre los dos ventrículos, sino entre el atrio derecho y el ventrículo izquierdo. Recuerden que el corazón derecho, en lo que es fisiológico, nunca se comunica con el corazón izquierdo, pero sí el atrio izquierdo se va a comunicar con el ventrículo izquierdo y el atrio derecho se va a comunicar con el ventrículo derecho. Acá podemos ver esta comunicación justo en este corte a nivel del corazón izquierdo se agarró justo la comunicación, entonces podemos ver el orificio atrioventricular izquierdo y podemos ubicar estas dos estructuras que son parte de la válvula que se encuentra del lado izquierdo del corazón. Y esta válvula que se encuentra al lado izquierdo del corazón es la válvula mitral, ¿sí? De este lado tenemos al orificio atrioventricular derecho y no lo agarra justamente el corte, pero tenemos a la válvula tricúspide. Estaría ubicada en esta ubicación. Nuevamente, repasando las estructuras, esto sería el mediastino medio, ¿sí? Porque tenemos al corazón con los grandes vasos, y en el mediastino posterior continuamos viendo la aorta descendente. Ahora ya no vemos a la aorta ascendente porque la aorta ascendente se encuentra más hacia superior, mientras que la aorta ascendente sí la sigo viendo. Vemos posteriormente al corazón, al esófago, y esta imagen nos sirve para recalcar una relación importante del corazón, que es con el esófago hacia posterior, y particularmente la cavidad que se relaciona con el esófago es el atrio izquierdo. Y nuevamente volvemos a ver a la vena ácidos. Bueno, quería saber si a alguien le quedó alguna duda. Pueden dejarla en los comentarios y la respondo. Y si no, espero que les haya quedado claro, que les haya servido para darse alguna idea de las imágenes. Y les dejamos nuestras redes sociales donde pueden ver más contenido. Tenemos un canal de YouTube, una página de Twitter, Instagram y de Google. Bueno, les mando un saludo y los esperamos para el próximo streaming de abdomen.